Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato las reacciones de oxidación-reducción dentro del tema de reacciones químicas estequiometría. Estudiaremos las reacciones redox, las reacciones de reducción-oxidación. El término oxidación en origen se entiende como una reacción con oxígeno. La definición original sería esta. Por ejemplo, una reacción en la cual el hierro se combina con el oxígeno para dar óxido férrico. En esta reacción el hierro tiene un determinado comportamiento. Cuando comparamos esta reacción del hierro con alguna otra semejante con otro compuesto, podemos observar un comportamiento muy parecido, con lo cual nos hacemos la pregunta de si una oxidación necesariamente debe ser una reacción con oxígeno. Analicemos el comportamiento del hierro en esta reacción. Observa que el hierro, inicialmente en reactivos, no se combina con ningún otro elemento diferente de sí mismo. Se trata de una red metálica constituida únicamente por átomos de hierro. La carga eléctrica de un compuesto químico sabemos que debe ser nula. Por tanto, todos los hierros que son iguales deben de aportar la misma carga porque son iguales y la carga total debe ser cero, con lo cual la carga de cada uno de ellos debe ser cero. Lo cual nos lleva al que el estado de oxidación de cualquier sustancia no combinada con otra distinta de sí misma debe ser siempre cero. Es lo que denominamos un elemento libre. Al oxígeno, por ejemplo, le pasa exactamente lo mismo. Tenemos una molécula diatómica formada por dos átomos exactamente iguales. Si la aportación de cada uno de ellos debe ser la misma, porque son exactamente iguales, la carga total sabemos que es cero, por tanto, la aportación de cada uno de ellos debe ser también cero. Cuando el oxígeno se combina, siempre opera bajo dos estados de oxidación, mayoritariamente con -2. Recuerda que tiene 6 electrones en la última capa y tiende a completarla. Por tanto, ganaría 2 electrones para operar con estado de oxidación -2. Hay una excepción a este comportamiento que son los peróxidos, en donde el oxígeno operaría con carga -1. Este, que tenemos en este caso, es el óxido férrico, con lo cual el oxígeno opera como -2. Si el oxígeno es -2, como hay 3 oxígenos, la carga total negativa sería -6. Los dos hierros deberán aportar carga +6, con lo cual cada hierro aportará carga +3. Con lo cual observamos que el hierro experimenta un cambio en el cual originalmente se encuentra en estado de oxidación 0 y en productos aparece con estado de oxidación +3. Veamos qué ocurre cuando el hierro reacciona con el cloro. El hierro originalmente aparece también en estado de oxidación 0, es hierro metálico, por el mismo motivo que anteriormente. Al cloro le pasa lo mismo que al oxígeno. Tenemos dos átomos de cloro iguales que aportan la misma carga, por tanto, si la carga total debe ser 0, la de cada cloro deberá ser también 0. El cloro combinado opera, en este caso, en estado de oxidación -1. Ten en cuenta que se trata de una sal en la cual quien aporta la carga positiva es el hierro y quien aporta la negativa es el cloro. El cloro en el grupo 17, cuando se ioniza para adquirir carga negativa, gana el electrón que le falta, tiene 7 en la última capa, para completar esa capa. Por tanto, si el cloro opera como -1, si tenemos 3 cloros, la carga negativa que aportan es -3. El hierro deberá aportar carga +3. Con lo cual, si analizamos los dos procesos, vemos que el hierro experimenta exactamente el mismo cambio. De manera que si la primera reacción química era una oxidación, la segunda también debe serlo. Generalizamos, por tanto, el concepto de oxidación más allá de una reacción con oxígeno, estableciendo que se trata de una reacción en la cual un elemento aumenta el estado de oxidación, pierde electrones. La reacción que tiene lugar es, por tanto, esta desde el punto de vista del comportamiento del hierro. Una reacción en la cual observamos que el hierro pierde 3 electrones. Frente a esta tenemos la reacción de reducción. Se trata de una reacción en la cual un elemento reduce, disminuye. El término reducción precisamente obedece a que reduce su estado de oxidación. Por ejemplo, el caso del cloro. Observa cómo el cloro, en estado libre, son dos cloros exactamente iguales que forman una molécula diatómica de carga nula, por tanto cada uno de los dos cloros deberá aportar carga cero, igual que ocurre por ejemplo con el oxígeno en la primera reacción.
El cloro pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -1. Disminuye el estado de oxidación. Gana electrones, adquiere carga negativa. De cloro 0 pasa a cloro -1. Gana 2 electrones porque son 2 átomos de cloro 0 los que pasan a 2 átomos de cloro -1. Por tanto, podemos concluir que la oxidación es una reacción en la cual un elemento aumenta el estado de oxidación perdiendo electrones. Una reducción será una reacción en la cual el elemento reduce su estado de oxidación ganando electrones. Estas dos reacciones necesariamente deben ser simultáneas. Para que un elemento pierda electrones, estos deben buscar una ubicación en otro elemento que los debe ganar. Paralelamente a estos dos conceptos, aparece el concepto de oxidante como la sustancia que provoca la oxidación. Para que una sustancia provoque una oxidación, debe hacer que el elemento en cuestión debe perder electrones. El elemento perderá electrones si el oxidante se los saca, con lo cual el oxidante debe ganar electrones para que el otro los pierda, de manera que el oxidante se reduce al ganar electrones. Paralelamente, el concepto de reductor. El reductor es el que provoca la reducción, provoca que otro gane electrones. Por tanto, el reductor conseguirá que el otro gane electrones si se los da. Por tanto, el reductor debe oxidarse, debe perder electrones para conseguir que el otro elemento se reduzca y por tanto los gane. Veamos una reacción química muy sencillita en la cual podemos observar una oxidación y una reduccción. Vamos a introducir una lámina de zinc en una disolución de cobre 2. Como puedes ver en la figura, las disoluciones de cobre 2 tienen un color azulado característico precisamente de este ion cobre 2. Al cabo de un rato podemos observar la reacción. La lámina de zinc se va a recubrir con una tonalidad parduzca y la disolución de cobre 2 de tonalidad azulada va a ir perdiendo poco a poco su tonalidad, hasta el punto de que puede quedar incolora. La disolución se decolora porque desaparecen los iones cobre 2. Los iones cobre 2 se van a depositar sobre la lámina de zinc, mientras que el zinc de la lámina pasará a la disolución como zinc 2+. Observa cómo el zinc sólido de la lámina pasa a la disolución como zinc 2+, y el cobre 2 de la disolución va a pasar como cobre sólido depositándose sobre la lámina de zinc. Esta ecuación química la podemos separar en lo que vamos a llamar dos semiecuaciones. Las llamamos semiecuaciones porque indican la mitad del proceso. Por una parte, el zinc sólido metálico de la lámina pasará a la disolución como zinc 2+. Para ello, tendrá que liberar 2 electrones, pierde 2 electrones, con lo cual experimenta una oxidación. Originalmente operaba en estado de oxidación 0 y en la disolución aparece con carga +2. Aumenta, por tanto, su estado de oxidación. Paralelamente, el cobre, que originalmente era cobre +2, debe ganar 2 electrones para neutralizar su carga y depositarse como cobre metálico. Por tanto, como puedes ver, si el zinc pierde electrones, el cobre los gana. De hecho, el zinc va a dar 2 electrones al cobre para que éste neutralice su carga y experimente la reacción de reducción. El cobre desde 2 pasa a 0, reduce el valor. El zinc desde 0 pasa a 2, aumenta el valor. El cobre se reduce, mientras que el zinc se oxida. Vamos a ver unos ejemplos para identificar los procesos de oxidación y reducción. El primero es la reacción del óxido férrico con el monóxido de carbono, para dar hierro metálico y CO2, dióxido de carbono. Para ello recuerda que en los óxidos el oxígeno opera en estado de oxidación -2. De hecho, salvo en el oxígeno libre, en donde opera en estado de oxidación 0, y en los peróxidos, en donde opera con estado de oxidación -1, en todos los demás compuestos químicos, el oxígeno opera en estado de oxidación -2. Por tanto, si tenemos el oxígeno -2, dado que hay 3 oxígenos en el óxido férrico, la carga total que aportaría sería -6. Los 2 hierros deberán neutralizar esta carga aportando carga +6, pero dado que son 2 hierros,
Cada uno de ellos deberá aportar carga más 3. En el monóxido de carbono, si tal como hemos dicho el oxígeno opera en estado de oxidación -2, para que eléctricamente hablando el compuesto sea neutro, el carbono operará con estado de oxidación +2. En productos tenemos hierro libre. Observa que solamente hay átomos de hierro en la sustancia, no está combinado con ningún otro elemento diferente del mismo y por tanto si todos los átomos de hierro son iguales, para que la carga total sea 0, cada uno de ellos deberá aportar carga 0. De nuevo un óxido, en este caso el dióxido de carbono, el oxígeno opera en estado de oxidación -2, dado que tenemos dos oxígenos y la carga total negativa es -4, el carbono operará en estado de oxidación +4. Con lo cual, identificamos la reducción cuando vemos el hierro que originalmente aparece en estado de oxidación 3 en reactivos, mientras que en productos aparece en estado de oxidación 0. Reduce el valor de 3 a 0. En el caso de la oxidación, ahora podemos ver cómo el carbono, que originalmente en el monóxido de carbono era +2, aparece en productos como +4 en el dióxido de carbono. Veamos un segundo ejemplo. El cobre reacciona con el ácido nítrico produciendo el nitrato de cobre 2, monóxido de nitrógeno y agua. El cobre, tal como antes planteamos para el hierro, dado que únicamente hay átomos de cobre en la red metálica, todos los cobres deben de operar en estado de oxidación 0. En el caso del ácido nítrico, podemos identificar el estado de oxidación del oxígeno como -2, tal como hemos dicho anteriormente. En el caso del hidrógeno, también tenemos una situación muy característica, que es que el hidrógeno libre, como siempre, opera en estado de oxidación 0. Todos los elementos libres operan en estado de oxidación 0. Recuerda que sería el compuesto H2, cuando solamente se combina el hidrógeno con sí mismo. Hay una excepción a una norma general, que es que el hidrógeno combinado opera como +1. Esa excepción es en los hidruros metálicos. Cuando el hidrógeno se enfrenta directamente a un metal, su estado de oxidación es -1. En cualquier otro caso, el hidrógeno combinado siempre opera con estado de oxidación +1. A continuación, para identificar el estado de oxidación del nitrógeno, vamos a utilizar una sencilla ecuación en la cual plantearemos las aportaciones de cada uno de los elementos que forman el compuesto, siendo la carga total del mismo 0. Por tanto, la aportación del hidrógeno, que es +1, más la aportación del nitrógeno, más 3 veces la aportación de cada uno de los oxígenos, que es -2, debe ser 0, porque la especie eléctricamente hablando debe ser neutra. Ello nos da como conclusión que el nitrógeno opera en estado de oxidación 5. A continuación, podemos ver cómo en el nitrato de cobre, el ion nitrato lo identificamos precisamente en el ácido nítrico que acabamos de identificar. Ten en cuenta que el ion nitrato en el ácido nítrico está enfrentado a un hidrógeno y por tanto opera con carga -1. Si el ion nitrato opera con carga -1, si tenemos en cuenta que hay dos iones nitrato, esto nos indica que globalmente aportará carga -2, de manera que el cobre neutralizará esa carga con estado de oxidación +2. En el caso del monóxido de nitrógeno, estamos de nuevo ante un óxido en donde el oxígeno es -2 y el nitrógeno +2. Y en el agua, el oxígeno es -2 y el hidrógeno +1. Por tanto, si buscamos la reducción aparece justamente en la disminución que experimenta el nitrógeno al pasar desde 5 hasta 2. La oxidación corresponderá ahora al aumento de estado de oxidación que experimenta el cobre cuando pasa desde 0 en reactivos hasta +2 en productos. Veamos un último ejemplo en el cual el yodo reacciona de nuevo con el ácido nítrico para producir el ácido yódico, monóxido de nitrógeno y agua. De nuevo, el yodo
solo está constituido por átomos de yodo. Como ambos son iguales, ambos deben de aportar carga cero para que el conjunto tenga carga nula. Repitamos el procedimiento que acabamos de aplicar en el ácido nítrico para mejor comprensión del mismo. Recuerda, el oxígeno opera con carga menos 2, el hidrógeno con carga más 1, y ahora analicemos. El hidrógeno aporta carga más 1, más el nitrógeno que desconocemos, más la aportación del oxígeno, que será 3 veces menos 2, deberá ser igual a 0. De ahí el nitrógeno será 5. En el caso del ácido yódico, la situación es muy semejante a la del ácido nítrico que acabamos de ver. El oxígeno opera en estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno lo hace en estado de oxidación más 1. Por tanto, al analizar la aportación de cada elemento, el hidrógeno aporta más 1, el yodo lo desconocemos, los oxígenos, los 3 oxígenos aportan carga menos 6, 3 veces menos 2, y el conjunto tendrá carga 0. De ahí que igualemos a 0. De este modo, identificamos el yodo como yodo 5. En el monóxido de nitrógeno, tal como hemos dicho, el oxígeno opera con estado de oxidación menos 2 y el nitrógeno lo hace con estado de oxidación más 2. Y en el agua, como siempre, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. La reducción, por tanto, ahora la encontramos cuando el nitrógeno 5 de nuevo vuelve a pasar a nitrógeno 2 en el monóxido de nitrógeno. La oxidación ahora la identificamos cuando el yodo 0 pasa en el ácido yódico a yodo 5. Como puedes ver, lo primero que hacemos para identificar una reacción redox es determinar todos los estados de oxidación de todos los elementos involucrados, y a partir de ahí buscamos cuál reduce el estado de oxidación, esta es la reducción, y cuál aumenta el estado de oxidación, esta será la oxidación. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.